En este momento vamos a trasladarnos a algo más terrenal, algo más orientado a la parte física, que es fundamental. La parte física, siempre lo he dicho, como nos vemos, como nos sentimos, eso vamos a transmitir. Y este momento es propicio, esta época del año es propicio para que nos reorganicemos y bueno, queremos lucir esa figura de 10 que siempre, yo creo que nadie en el mundo puede estar en contra de verse bien. De verdad que siempre nos interesa. Primero la salud, sentirnos bien y luego vernos bien. Y para ello tenemos en línea a Mireya Elías. Mireya, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Ante todo, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias por atender nuestro llamado de especialistas. Ustedes siempre, de verdad, súper atentos y les agradezco muchísimo al Centro IMEO, que bueno, que siempre están allí para aclararnos esas dudas y ayudarnos con esa información. Sabes que en otras oportunidades, conversando con otros profesionales del centro, les hacía saber que es increíble la cantidad de información que hoy en día tenemos a la mano, que puede ser contraproducente, porque muchas veces esa información son datos generalizados y con la salud no se juega, es algo muy importante. Entonces, el consultar a un especialista, como en este caso eres tú, una nutricionista orientada a la parte del fitness y del deporte, para mí es un deleite total, porque, y creo que muchos de nuestros oyentes de la misma manera, pensarán en aquellas épocas en que de pronto nos colocamos en una rutina de ejercicios importante para obtener algunos objetivos, pero muchas veces no sabemos cómo acompañar la alimentación en esa rutina. Y de allí, bueno, quiero hacerte una primera pregunta. Quiero que me digas qué porcentaje de importancia crees que tiene la alimentación en una rutina fitness. ¿Cómo debemos considerarlo? Si es importante y cómo incide eso en los resultados. Pues al final la alimentación incide en un porcentaje muy elevado, debido a que al final, como aquella antigua frase que decía, somos lo que comemos. Al final la energía nos la aportan los alimentos. Entonces, si nuestro cuerpo no tiene los nutrientes, las vitaminas, los minerales necesarios para funcionar, si yo no le doy ese aporte adecuado, no van a funcionar correctamente nuestros órganos y no les voy a sacar el máximo partido. Eso es correcto. Ese dicho que acabas de mencionar es ideal, porque es cierto, somos lo que comemos y eso se refleja en el cuerpo, en la musculatura, en la piel, en el cabello, en Exacto. todo. Es increíble, pero es así. Bueno, gracias a Dios, en la actualidad la gente en general, la ciudadanía está abocada a cuidar más la alimentación. Gracias también a ese cúmulo de información que podemos conseguir en Internet, que como decía inicialmente, es interesante, que puede ser contraproducente, pero nos orienta un poco. Yo creo que el equilibrio está en tratar de informarnos y luego, por supuesto, consultar con un especialista que nos oriente específicamente qué podemos necesitar, ¿no? Claro, porque como comentas al final, el exceso de información puede llegar a ser muchas veces confuso, contradictorio, y esto a las personas les lleva al final a hacer decisiones erróneas sin darse cuenta realmente. Eso es correcto. Dime una cosa, fíjate que una de las situaciones que me ha sorprendido es que cuando yo llego a España me doy cuenta que está muy generalizado el hacer deporte, ¿no? De hecho, lo ves en los centros deportivos, en gimnasios, en centros fitness, y algo que aplaudo es que existen muchos centros municipales como para que la gente se motive, ¿no?, a hacer deporte. Sin embargo, siento que, por un lado, la colectividad está abocada a hacer deporte, pero por otro lado, la parte de la alimentación siento que... Falta corregir. Sí, sí, porque ves personas muchas veces que van con frecuencia a los centros deportivos, pero pareciera que no hay un avance, ¿no? No hay una progresión. Entonces, claro. Sí, coméntame, por favor. Porque al final yo creo que mucha gente lo que piensa es puedo hacer deporte porque al final cuanto más deporte haga, más errores o más calorías me puedo permitir en la alimentación. Exacto. Y al final el cuerpo no funciona así, necesita unos nutrientes adecuados independientemente del deporte que hagas o no hagas. Eso es correcto. Sí, creemos que bueno, compenso un poco los abusos y los excesos. Me los puedo permitir porque voy al gym y hago 40 minutos o una hora, claro, y ya es suficiente y nada que ver, nada más alejado de eso, ¿no? Sí. Cuéntame una cosa, si yo voy y tengo una rutina de deportes,
¿qué tipo de alimentación en un primer plano? Sabemos que todos los cuerpos difieren, todos los organismos son diferentes, pero ya como algo un poco más generalizado, ¿qué recomendaciones podemos dar primero a un estándar de personas de 40 a 60 años, que sí los hay, que van y hacen deporte, y un estándar más joven, de 20 a 40 años? ¿Qué tipo de tips alimenticios nos puedes dar al respecto? Como comentabas, al final cada persona es un mundo y siempre se va a necesitar personalizar mucho más, pero así de forma general es súper importante priorizar el aporte de proteína, porque al final la proteína es la que me mantiene o me ayuda a aumentar la masa muscular. Si yo no tengo masa muscular o no la suficiente, no voy a tener fuerza. Y al final, por ejemplo, en personas mayores, si no tienen suficiente masa muscular y no tienen fuerza, van a tener más dependencia hacia otras personas para realizar actividades básicas como el aseo o cualquier tipo de actividad, ya que por ellos mismos no van a poder. Entonces, esto hay que propiciarlo. Luego también en los jóvenes también es importante la proteína, y luego hay que fomentar tanto las grasas saludables, como se denomina comúnmente, que sería el aporte de pescados grasos como el salmón, el atún, los frutos secos, el aceite de oliva que tenemos aquí en España tan bueno, y luego el aporte de carbohidratos, pero que sean siempre integrales, no refinados y sin azúcares añadidos, que es difícil realmente encontrar hidratos de carbono buenos en el supermercado. Y luego todo el aporte de vitaminas, minerales que nos van a venir con la fruta, con la verdura, fundamental. Al final partimos de la base de llevar una alimentación adecuada. Quizá lo más olvidado sea a lo mejor el aporte de proteína, porque muchas veces se piensa por la pirámide de la alimentación que no es tan importante, que hay que fundamentar más los hidratos, y esto no es así. ¿Qué porcentaje de hidratos y qué horas, si es que hay que clasificar en horas? Por ejemplo, si yo tengo una actividad física, voy con regularidad al gimnasio, ¿me puedo permitir o no consumir algo de carbohidratos en la noche, o simplemente los consumo durante el día, en la mañana o a la hora de comer? Pues va a depender también de la hora a la que hagas ejercicio. Okay. Entonces, lo prioritario es por la noche preferiblemente consumir verduras, ¿vale? Okay. Más que nada porque al final tienen fibra, van a hacer que la glucosa se absorba más lentamente, por eso también antes insistía en lo de que los carbohidratos sean integrales, porque si tienen fibra van a hacer que nuestro cuerpo absorba la glucosa, el azúcar que tienen, de forma más despacio, y así no crean picos de insulina en sangre. Los carbohidratos al final están como muy, no olvidados, pero como que les tenemos mucho miedo y no deberíamos. Es simplemente aprender a escoger cuáles son los más adecuados. Yo puedo incluir, haga deporte o no, frutas y verduras en mi dieta perfectamente. Es más, es obligatorio, es muy recomendable. Y si hago deporte, puedo aumentar los hidratos de carbono, ya que después de haber hecho ejercicio, el glucógeno me ha disminuido, que el glucógeno se forma a partir de esa glucosa de los hidratos, y puedo comer más. Si en un día no he hecho ejercicio, es preferible que los disminuya para que ese exceso de glucógeno no pase a convertirse en grasa. Ok. Una pregunta, Mireya. ¿Sabes qué? Siempre he sentido la confusión cuando he querido en mi actividad física aumentar masa muscular, ¿no? Porque muchas veces, dependiendo de lo que tú quieras, ajustas la actividad de ejercicios o la alimentación, ¿no? Claro. Entonces, en algún momento he querido, aparte de tonificar, he querido aumentar masa muscular, pero he tenido una confusión. En algunos casos he leído que debo consumir un poco más de carbohidratos si mi intención es aumentar. Pero por otra parte me dicen, no, es que la musculatura se forma es con las proteínas. Entonces, exacto, es lo segundo. Entonces, no, es decir que aquellos artículos donde he leído que debo consumir un poco más de carbohidratos para ganar masa muscular no es lo correcto. Más que no sea correcto, es simplemente que están retrasados, en el sentido de que hace años los estudios apuntaban a eso. Okay. Pero al final la ciencia avanza, nos tenemos que actualizar, es algo que todos los profesionales debemos hacer, estar al día con toda la evidencia científica, y con los años se ha ido demostrando que no, que es la proteína realmente la que se necesita más para fomentar esa masa muscular. No es que el hidrato de carbono no se necesite, sino que el hidrato de carbono es glucosa que pasa a glucógeno. Ese glucógeno se almacena en el músculo. Cuando yo hago ejercicio, las reservas de glucógeno bajan y tienen que ser rellenadas otra vez. Lo importante no es rellenarlas justo después, lo importante es, a lo largo de mi alimentación,
tomar carbohidratos. Se pueden rellenar al día siguiente, no va a haber ningún problema. Pero en cambio la proteína sí que es importante tomarla antes y después. Antes y después de la actividad física, ¿no? Exacto. ¿Cuánto tiempo antes? ¿Hay algún estimado, por ejemplo? Va a depender mucho del tipo de actividad física que se haga. Por ejemplo, que varía mucho según si es por ejemplo para aumentar masa muscular, pues a lo mejor media hora antes. Okay. También depende de la persona en concreto, de a nivel estómago, cómo le sienta la comida antes, porque lo ideal al final es pues 3-4 horas antes como algo un poco más contundente y media hora antes hago una comida que sea más ligera y fundamentalmente líquida, para que así a lo mejor no tenga esa sensación de pesadez en el estómago que siempre puede disminuir el rendimiento. Sí, totalmente. Me ha ocurrido. Soy de las personas que puede consumir muchos alimentos antes de hacer deportes, para la sorpresa de mis compañeros del gym o del tenis. A veces cuando jugaba tenis en partidos consumía y me decían, pero ¿cómo tú puedes comer antes de un partido? Pero bueno, sí. Soy de esas personas que lo pueden hacer. Pero también he escuchado, por ejemplo, que es fundamental para no tener lo que llamamos un poco el catabolismo, que es que cuando resulta que tienes una actividad muy fuerte, empiezas a consumir músculo, ¿no? Sí. Entonces me dicen que dentro de los 20 minutos siguientes a tu actividad física, esa actividad fuerte, consumir algo de proteína. ¿Eso es así? Sí, eso es así. Y luego existe el término denominado ventana anabólica, que no sé si lo habrás oído, pero es bastante famoso, sí. Y también está un poco obsoleto porque antes se creía que tenía que pasar unas 2 horas después del ejercicio y en esas 2 horas tenías que ingerir hidrato de carbono y proteína para rellenar la reserva de glucógeno, y se ha visto que esto no es así. Si pueden pasar más horas, se va a rellenar la reserva igual. Incluso si no eres una persona que esté muy entrenada, vas a tener todavía más horas. Si eres una persona que a lo mejor entrena muchas veces en el día o hace varias sesiones, pues sería importante rellenar esas reservas entre sesiones de entrenamiento, pero si mínimo van a pasar 24 horas, con que metas verduras, fruta, algún trozo de pan integral, ahí se van a rellenar sin problema. Ok, perfecto. Mira, hay otra duda que tengo. En el caso de las chicas, digo las chicas porque creo que es uno de los males en general. Muchas veces nuestra actividad o nuestros mayores deseos de obtener un buen físico, la parte más difícil es la parte abdominal, ¿no? Tonificar los abdominales es complicado. Sin embargo, yo he escuchado que los abdominales se forman en la cocina. Los abdominales o se trabajan en el gimnasio y los destapas en la cocina. Eso es así, ¿cierto? Claro, porque al final puedes crear masa muscular en la zona del abdomen, pero si tienes grasa localizada subcutánea, que es justo detrás de la piel, no vas a dejar que se vean los abdominales. De todas maneras, las mujeres cuando estamos en edad fértil tenemos una serie de enzimas y hormonas que funcionan a nivel abdominal, protegiéndonos de poder quedarnos embarazadas. Entonces el cuerpo no crea grasa a nivel de abdomen tan fácilmente como en cambio, por ejemplo, en los hombres sí que podemos ver que acumulen más grasa en el abdomen con respecto a las mujeres. Okay. Y es debido a que el cuerpo al final es muy sabio y lo que hace es protegernos de que si te puedes quedar embarazada porque estás en edad fértil, que el feto no tenga el riesgo de tener esa grasa alrededor que siempre le va a poder dañar y molestar. Y luego cuando entramos en la menopausia, con la caída de los estrógenos y demás, esas enzimas ya dejan de actuar porque perdemos la fertilidad, y ahí es donde empezamos a aparecer esa tripa que nunca habíamos tenido y de repente en la menopausia aparece y no sabemos ni de dónde. Ya, o sea que no es un mito aquello de que las chicas se nos acumula más grasa. No, claro, al contrario, se les acumula más a los hombres. Ajá, qué bien. Bueno, un punto a favor. Bueno, tenemos muchos puntos a favor. Claro, ese es uno de ellos. Muchos. Es verdad. Mira, otra pregunta y ya para ir cerrando, porque me apasiona este tema y es súper interesante. Otra de las cosas que ocurre cuando hacemos con frecuencia actividad física, la lozanía de la piel a veces la perdemos, ¿no? De hecho, puedes ver personas que corren con mucha frecuencia, que corren grandes maratones o que son grandes corredores, y muchas veces hay como una delgadez extrema o pierdes un poco esa tonicidad de la piel o esa lozanía. He escuchado que tiene que ver mucho con aquellos radicales libres que, claro, en el proceso de hacer fitness, hacer ejercicio por mucho tiempo, hay una importante oxidación, ¿no?
Entonces, exacto. y eso afecta muchas veces en la piel. ¿Hay algunos tips o algunos tipos de alimentos que podamos consumir, que podamos contrarrestar? Es decir, vernos delgados, un cuerpo de día, pero no esa piel marchita. Claro, incluso arrugada muchas Eso, veces, seca. es correcto. Sí, al final es porque, como comentabas, los radicales libres crean oxidación. Entonces, lo que tenemos que fomentar es la ingesta de antioxidantes que me frenen ese proceso de generación celular, que las células envejezcan y yo pueda ver la piel más tersa. Para ingerir esos antioxidantes fundamentalmente están en verduras, en frutas, y un tip así muy básico y fácil de seguir es ingerir frutas y verduras de todos los colores, porque si ingiero de todos los colores me aseguro estar tomando todos los antioxidantes. En cambio, si solo ingiero de un color, estoy en déficit con muchos antioxidantes. Luego también ingerir legumbres que tienen muchos prebióticos y alimentos fermentados que tienen probióticos, que los alimentos fermentados están en el kéfir o en el bifidus de los yogures, que esos nos van a proteger toda la flora intestinal, y la flora, todo el intestino está muy relacionado con la piel. Excelente, me encanta eso porque, bueno, siempre he estado pendiente de eso. Bueno, Mireya, de verdad que esto es súper apasionante. Quisiera extender más la entrevista, pero bueno, ya sabes que radio... Quizás en otra ocasión, claro. Sí, bueno, de verdad, 1.000.000 de gracias. Nos quedaron placer. otras preguntas por allí por el tintero, ya te llamaremos posteriormente. 1.000.000 de gracias nuevamente, Imeo, por proporcionarnos a grandes profesionales súper concisos y, bueno, expertos en la materia. 1.000.000 de gracias y, bueno, y seguimos en otra próxima oportunidad. Perfecto. Buenas noches, un placer. Buenas noches.